Hola, el tema de hoy es sujetos agrarios. Para que se entienda quiénes son los sujetos agrarios, es importante establecer que en nuestra sociedad existen grupos. Es decir, nosotros somos personas que civilmente somos reconocidas por nuestro Código Civil, por la Constitución como seres humanos, y entonces estas denominaciones que se nos van dando, estas calidades, es para identificarnos como sociedad, como individuos. Y entonces contamos con personas físicas y personas jurídicas, mal llamadas morales. Las personas físicas son todos los ciudadanos, pero que tiene que las personas físicas, dependiendo del enfoque social o jurídico que los refieras, van a tener una denominación. Entonces, en la materia agraria, la ley en el artículo 27 reconoce a los sujetos agrarios, a los ejidos, en la parte colectiva, a los ejidos y comunidades, ¿sí? En su artículo 27, fracción séptima, que le da el reconocimiento de personalidad jurídica a los núcleos de población como ejidos y comunidades, y ellos entran en las personas jurídicas. Entonces, los núcleos de población a los que me voy a estar refiriendo son sujetos agrarios en lo colectivo. Por eso es que en la tablita que tenemos aquí manejo que personas jurídicas son los pobladores campesinos que se encargan de sembrar, también llamados sujetos colectivos, denominados ejidos y comunidades, de los que te acabo de establecer que en el artículo 27 constitucional, fracción séptima, se les da su reconocimiento. Pero también dentro de estos ejidos y comunidades, estos núcleos de población, tenemos a las personas físicas, a las que lo integran, que ya serían los campesinos, pero que se les denomina sujetos agrarios. En lo individual, ¿quiénes son los ejidatarios integrados en un ejido que cuentan con su asamblea general de ejidatarios? Los comuneros que están en la comunidad y que cuentan con una asamblea general de comuneros. Las asambleas son el total de los integrantes de ese respectivo núcleo. Eso es en cuanto a las personas físicas. El artículo primero de nuestro reglamento interior de la Procuraduría Agraria establece otros sujetos a los cuales se les va a dar asesoramiento y representación y considerados como sujetos. Esos podrían ser los posesionarios, los avecindados, los nacionaleros, los pequeños propietarios, los jornaleros agrícolas, los sucesores de todos los anteriores, los medieros, los aparceros, etc. Pero ¿quiénes son los sujetos agrarios? Vamos a tratar de entender que los sujetos agrarios son todas aquellas personas, aquellos hombres y mujeres mayores de edad, de nacionalidad mexicana, titulares de derechos en un núcleo de población que tienen voz y voto. Pero hay que separar de estos sujetos quienes tienen voz y voto en un núcleo de población denominado ejido o comunidad, solamente ejidatarios y comuneros. Otra cosa que quiero recalcar y resaltar en este momento es que los ejidatarios y comuneros efectivamente solo tienen voz y voto, pero los ejidatarios, los comuneros y los posesionarios son titulares de derecho. ¿A qué me refiero titulares? Que tienen, mantienen y son dueños, porque tienen un documento que acredita como dueños de una superficie. En este caso, en el ejido puede ser una parcela, ¿ok? Entonces, ellos son titulares y cuentan con documentos. Los demás también van a tener papeles, documentos, pero su denominación va a radicar y se va a diferenciar por el tipo de tierra que tienen en posesión, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tanto ejidatarios y los demás sujetos son titulares de sus derechos, sí. ¿Las superficies van a variar? Sí. ¿El posesionario tiene voz y voto? No. Los demás sujetos que están aquí citados tienen voz y voto en una asamblea o en un ejido, en la asamblea de un ejido o comunidad, no. ¿Ok? Son avecindados aquellos hombres o mujeres que llevan un año o más, ya sea en el ejido de que se trate, en el núcleo de población que se trate, viviendo, trabajando una parcela o no vivir ahí, pero llegan a ese poblado, a ese núcleo de población y trabajan. Y como tienen la intención
de adquirir una parcela, tienen que ser reconocidos por la propia asamblea del núcleo y por ello se le tiene que elaborar un acta de asamblea, la cual debe de ser inscrita ante el Registro Agrario Nacional una vez que haya sido firmada y elaborada con las formalidades del artículo 23 de la Ley Agraria. Los nacionaleros es la denominación que se le da a los poseedores de tierras nacionales. En el derecho agrario existen tierras nacionales y baldíos, en los cuales uno de los dos están medidos y deslindados. En este caso son los nacionaleros las superficies de tierras que están medidas y deslindadas. La de los pequeños propietarios no están en el ejido, pero pueden colindar con un ejido o con un núcleo de población y su actividad sí es agraria. Son pequeñas propiedades, pero dedicadas a actividades agrarias, como son la agricultura, la ganadería o la forestal. Los sucesores de cualquiera de ellos, desde el momento en que ya se les denomina sucesores, es porque seguramente el titular ya falleció. Los medieros y los aparceros son el nombre de la denominación que se le da a los sujetos que trabajan las tierras bajo ciertas condiciones. También tenemos a los jornaleros agrícolas, pero ellos ya nada más son los que trabajan bajo un sueldo. Las condiciones de un mediero y un aparcero son diferentes. Y ahora aquí tenemos en esta tablita justamente que los núcleos de población que te refiero pueden ser ejidos y comunidades y aquí tenemos a sus respectivos sujetos. Ya hablamos de los diferentes sujetos agrarios, hablamos de que el posesionario también es dueño de sus tierras, pero son los que no tienen voz y voto, es decir, esa es como la diferencia con los ejidatarios y comuneros. El avecindado es una persona extraña al núcleo que puede ser reconocida porque ya lleva un año más o que tiene intenciones de comprar en términos del artículo 80 de la Ley Agraria. Pero bueno, aquí es importante también establecer qué características tiene los que son ejidatarios o los sujetos agrarios, particularmente ejidatarios y comuneros. ¿Cómo ellos pueden acreditar? Primero vamos a hablar de cómo pueden adquirir el derecho o la calidad de ejidatario. Primero, obviamente, tiene que ser mexicano, ¿sí? Tiene que ser mayor de edad. Hay una excepción que en el caso de que algún menor de edad tenga familia o se casó o se quedó con los hermanos y es el responsable, puede heredar y por eso puede tener la calidad de ejidatario, ¿sí? Entonces, así se adquiriría la calidad. También se puede adquirir a través del reconocimiento de la asamblea. Bien, ¿con qué se va a acreditar la calidad de ejidatario? Solo hay tres opciones, de acuerdo al artículo 15. Puede ser con un certificado de derechos agrarios que es expedido antes de 1992 mediante alguna acción agraria anterior que pudo haber sido dotación, ampliación o restitución. Entonces se les dieron certificados de derechos agrarios derivados de una resolución presidencial. Luego la segunda opción del artículo 15 es el certificado de tierras de uso común o parcelario. Estos otros documentos son expedidos bajo la denominación de un programa denominado Procede y se llevó a cabo toda una serie de pasos, de consensos, permisos, donde se delimitó, se le dio destino a las tierras y se les asignó a los sujetos agrarios de ese núcleo. Entonces se les generó como consecuencia de las mediciones y todo esto, estos dos certificados. Y con eso pueden acreditar su calidad de ejidatario. Y por último, también se puede acreditar la calidad de ejidatario con una resolución del Tribunal Agrario, ¿sí? Y bueno, un ejemplo aquí que puedo yo darte respecto a este tipo de resoluciones que se pueden dar para acreditar la calidad de ejidatario, bueno, puede ser la resolución de un juicio, ¿sí? Un juicio en el que se promovió una sucesión, que fue necesario promover la sucesión porque no había una lista de sucesión, entonces se tenía que promover, porque a lo mejor había más personas que se consideraban con mejor derecho y se tuvo que llegar a este procedimiento para que uno de los sucesores quedara con la calidad. Otra, podremos establecer a lo mejor la figura de la prescripción, que nos refiere el artículo 48 de la Ley Agraria. Esta figura de la prescripción es que tú puedes adquirir la calidad de ejidatario a través del tiempo y nos habla de buena fe con 5 años, mala fe con 10 y con otra serie de requisitos, pero que finalmente se te va a dictar una sentencia. Entonces ya tenemos los tres documentos con los que justificas calidad, pero también la puedes perder. Tienes tres formas de perderlo y esto lo establece el artículo 20 de la Ley Agraria. Primero, por cesión legal.
El sujeto ya no quiere tener nada que ver con el núcleo y le cede todo al ejido o a alguien en particular, pero él ya no se queda con nada. Prácticamente eso implica que al no tener ya ningún bien, ninguna parte de la unidad de dotación que le fue proporcionada, pues es una forma ya de perder la calidad. Y entonces ahí es cuando la asamblea tiene la posibilidad de hacer esa separación del sujeto con esa justificación. Se dio todo, no quiso nada, entonces no se están vulnerando derechos y le vamos a separar del ejido, del núcleo, como ejidatario, para reducir el número de ejidatarios que tenían en total. También puede ser por renuncia. Ya no quiere nada, ¿sí? Ya no quiere estar yendo a asambleas, ya no quiere seguir trabajando la parcela, no le interesa seguir a lo mejor incluso viviendo ahí y se va a ir al extranjero, etcétera. Entonces renuncia, pero esta renuncia la hace en favor del núcleo de población. La prescripción es, igual menciono la figura del 48, pero aquí, ojo, cuando alguien trabaja la parcela en esos 5 o 10 años, el que la trabaja, ¿sí? Sin ser titular, pero que se comporta como titular porque trabaja, hace los pagos, está al pendiente de esa parcela y pudo haber entrado de buena o de mala fe, pero cumple con los años respectivos del 48, estamos hablando que va a adjudicarse el derecho, ¿sale? Entonces es una forma de adquirir, es una forma que podríamos considerar que se habla de una prescripción positiva, pero la que nos refiere esta tercera opción de prescripción es una negativa. Entonces, ¿quién va a poder perder la calidad mediante esta prescripción? Pues el titular que no trabajó la parcela porque el otro la estaba utilizando y el otro obtuvo una sentencia a favor y por ende se tiene una sentencia en contra y se pierde la calidad del que antes era el titular original por no trabajarla en esos lapsos de tiempo y que procedió el juicio agrario correspondiente. Entonces, estamos hablando de cómo se adquiere, cómo se acredita y cómo se pierde una calidad de ejidatario. Ahora vamos a ver una facultad importante y que en otro video te voy a establecer qué se debe de hacer en los casos de las sucesiones. Pero aquí te doy una introducción. El ejidatario dentro de sus facultades tiene, en términos del 17, designar sucesores, hacer un depósito ante el Registro Agrario Nacional, determinar a quiénes va a anotar, puede anotar 3, pero solo el primero va a adquirir los derechos y solamente el primero no va a adquirir derechos si se muere antes, si no se adjudicó los derechos, etcétera. Ya lo platicaremos más adelante, pero es en general levantar una lista de sucesión ante el Registro Agrario Nacional, anotar a alguien que quiera que cuando él falte se quede con esos derechos, ¿sí? Y hacerle saber que si no hace lista de sucesión, entonces alguien que tenga que estar en el orden de preferencia del artículo 18 va a poder adquirir esos bienes. Si de los que están nombrados, si de los que están nombrados en ese orden de preferencia del artículo 18 de la ley agraria, no hubiera nadie, entonces vamos a atender lo que dice el artículo 19 de la ley agraria, que nos dice que al no haber nadie que pueda heredar, pues se va a ir a subasta pública. Los bienes y el producto de esa venta se va a ir al núcleo ejidal. En el caso de que sí existan posibles sucesores, pues se deberá atender quién tiene mejor derecho de ellos, incluso si estamos hablando de varios, pero es importante establecer desde ahorita que solamente uno podrá adquirir los derechos del titular. Si no se ponen de acuerdo, entonces estos bienes pueden en un momento dado irse también a subasta pública. Y bueno, este tipo de materia de sucesión lo veremos en otro video.